Apple tiene mucho que aprender de Intel y de su historia de fracasos, ahora con lo que está sucediendo con Apple y la inteligencia artificial. Déjame te cuento una historia de cuando yo fui director general de Intel para América Latina, que sucedió en 2004. En aquella época me tocó asistir a una reunión, una discusión estratégica con lo que era en aquel entonces el CEO de la compañía, Craig Barrett. En esa reunión pues estaba Craig, estaba Polo Tellini, que después sería el CEO de Intel, estaban otros de los VPs ejecutivos de la compañía y estábamos el equipo de ventas de las Américas, en el cual estaba América Latina. Estábamos participando de esta discusión estratégica y la discusión era específicamente sobre los dispositivos portátiles inteligentes. En aquella época, Intel ya veía con mucho interés ese mercado. Era un mercado en donde estaban de alguna manera empezando a converger diferentes tecnologías. Ya teníamos teléfonos celulares que estaban avanzando, se estaban pasando de análogos a digitales y teníamos ya algunos dispositivos con cierta inteligencia. Había dispositivos que pues brindaban capacidades para texto y para correo, como lo era el BlackBerry, que era el dispositivo de la época, el que vino a reemplazar a los pagers, con los cuales las personas recibían mensajes, ¿no? Mi papá, siendo médico, pues tenía siempre un pager y después eventualmente también tuvo aquellos pagers más sofisticados como los de Skytel. Pero en fin, en aquella época lo que había dispositivos inteligentes eran o los Blackberries o había dispositivos como las Palm. Las Palm, que en alguna época fueron todo el furor y era el gadget que todo ejecutivo quería tener, pues era un pequeño dispositivo que ni siquiera era un dispositivo conectado, no estaba conectado al internet, pero era un dispositivo para tomar notas, donde tenías una pequeña pluma y con una especie de taquigrafía que aprendías muy fácilmente, tú podías en un pequeño cuadrito al lado de la pantalla poder pues escribir letras o algo que parecían letras más sencillas y los podías hacer muy rápido y podías entonces tomar notas de una manera muy veloz. Eso era el gran dispositivo de la época, fueron muy populares las Palm, hoy en día pues nadie se acuerda de ellas, y probablemente para los más jóvenes pues quién sabe, ni siquiera las vieron o las habrán visto en algún museo. Pero bueno, eran los dispositivos inteligentes de la época. Y en esa reunión en donde estaba el CEO de Intel de aquella época, Intel estaba estudiando el mercado de esos dispositivos porque pensaba, Intel en la época estaba creciendo mucho su mercado móvil con laptops. Intel pensaba que una siguiente región de alto crecimiento para la compañía, para sus procesadores, pues iban a ser los dispositivos portátiles inteligentes, más específicamente la categoría de smartphones que ni siquiera había empezado en 2004. O sea, estamos hablando que realmente empieza de pleno con el iPhone. Y en la reunión se dijo, y a mí me pareció un insight súper interesante, quizá por eso recuerdo siempre esta anécdota, en la reunión se dijo, bueno, es que cuando alguien haga que en uno de esos dispositivos portátiles la experiencia de navegar por el web sea satisfactoria, entonces ese dispositivo va a despegar. Y la verdad, pues eso se volvió profético, por eso se me quedó muy grabado, porque cuando sale el iPhone y el iPhone verdaderamente da una experiencia bastante razonable para navegar por el web en el iPhone original, entonces despega de una manera impresionante. Inclusive hubo teléfonos inteligentes antes del iPhone, hubo teléfonos inteligentes de proveedores asiáticos, hubo teléfonos inteligentes de Nokia que trataban de darte una experiencia para algún browser, para navegar el web y eran terribles. Tenías que aplastar una serie de teclas, no podías fácilmente agrandar la pantalla, no podías llenar alguna formita en web si necesitabas hacerlo. El iPhone de repente llega y de manera muy fácil te lo pone en la pantalla, lo puedes expandir, lo puedes achicar, puedes llenar una forma dentro de un sitio web, es decir, capturaron verdaderamente la experiencia con los dispositivos móviles. Ahora, ¿cuál es la lección para Apple en estos momentos? Lo que sucedió con Intel ya todos sabemos. Intel realmente hoy en día está en problemas muy serios. Es muy probable que aunque tiene pues muchos recursos para conseguir siendo una compañía muy relevante hacia el futuro, la verdad es que no se ve que vuelva a tener la posición que alguna vez tuvo de ser una de las compañías más importantes de la industria de cómputo. Hoy en día Intel no es considerado dentro de las 7 magníficas, en donde estarían empresas como Nvidia, una compañía que pues sobrepasó a Intel con los chips de inteligencia artificial, como Google, como Tesla, muchas otras están en esa categoría. Intel no está ahí, es más, Intel
era parte del índice Dow Jones, hoy en día ni siquiera está. Entonces, una compañía que ha perdido mucha relevancia. ¿Cuál es la lección aquí pues de esta reunión para mí? Intel perdió ese mercado de la computación móvil. Intel no pudo producir chips que fueran lo suficientemente buenos para ese mercado. Es un mercado, obviamente, donde tienes una batería muy pequeña, donde esa batería la tienes que hacer rendir y donde los chips derivados de la arquitectura ARM han sido pues mucho más relevantes. Y el jugador, o uno de los grandes jugadores, ha sido Qualcomm, y han llegado otros jugadores como es MediaTek. Pero Intel ciertamente, aunque trató y trató y trató de hacer chips móviles, jamás lo logró hacer. Lo mismo le pasó a Intel con los chips para inteligencia artificial, donde hoy en día domina Nvidia. Entonces, son dos grandes oleadas que Intel se perdió completitas. No participó en la oleada de los dispositivos móviles inteligentes y tampoco participó en la oleada de la inteligencia artificial. Y hoy en día tenemos a Apple. Y viéndolo, este anuncio que se está dando esta semana, donde Sam Altman está comprando la compañía de diseño de hardware de Johnny Ive, el ex Apple, quien fue el diseñador del iPhone y el diseñador de muchas de las piezas de hardware que hoy en día son icónicas y que hoy en día son pues las más importantes para Apple. Johnny Ive, que tiene una compañía, inició con una compañía que se llamaba Love From, que después evolucionó hacia una startup llamada I.O. Bueno, esa compañía le está comprando OpenAI esta semana por algo así como 6.5 mil millones de dólares. Y Johnny Ive está pasando a ser parte del equipo ahora de Sam Altman en OpenAI. Y están diciéndolo, y aquí les estoy dejando la liga a ese video, el video en donde Sam Altman y Johnny Ive hablan de lo que están haciendo y ya están siendo pues bastante claros en decir que ya están trabajando con prototipos para lo que sería el dispositivo para la inteligencia artificial. El dispositivo que usamos hoy, aún si nos vamos al iPhone, el iPhone pues está ya prácticamente muy encaminado hacia los 20 años. El iPhone, estamos hablando de un producto de 2007, es decir, estamos casi en el 18 aniversario del iPhone. Estaríamos pues a 2 años y un mes o 2 meses de llegar básicamente al 20 aniversario del iPhone. Claramente es una tecnología que en su momento fue muy revolucionaria, que hizo que cambiaran las cosas, que de repente verdaderamente creó el primer verdadero teléfono inteligente de la historia. Hasta antes del iPhone había cosas limitadas, estaban los Blackberries, estaban algunos intentos de smartphone, pero el primer smartphone que verdaderamente tuvo éxito y volumen fue el iPhone. Sin embargo, hoy en día estamos ante una revolución donde tenemos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos da nuevas capacidades y podemos pensar, como se pensó en la época cuando el estado del arte era un BlackBerry, que podíamos tener mucho más ya con los recursos que había en el 2004, que después se materializó con el iPhone en el 2007. Ahora podemos pensar y soñar exactamente lo mismo, y es de lo que hablan Johnny Ive y Sam Altman en su video. Ya podemos pensar en un dispositivo que explote la inteligencia artificial, que sea hecho en conjunto con la inteligencia artificial para brindarte una mucho mejor experiencia a ti como usuario de ese dispositivo. Ahora, ¿quién va a dominar ese mundo? Pues todavía la moneda está en el aire. Uno sería que Apple pues lo hiciera. Apple ya tiene el mundo de los smartphones, hacer un smartphone que también sea tu dispositivo de IA o que evolucione a ser tu dispositivo de IA es obviamente pues una posibilidad. Y sin embargo, pues Apple tiene lo que ha estado haciendo con la inteligencia artificial, no es malo, es pésimo. Apple verdaderamente está en una posición en donde lo que ha hecho con inteligencia artificial generativa es una vergüenza. Lo que tenemos hoy en día con Apple Intelligence es de lo peor que existe en el mercado en términos de inteligencia artificial. Ni siquiera le llegan a los softwares más pobres de inteligencia artificial que hay, ni siquiera figuran en ningún benchmark. Es decir, Apple tiene realmente un programa de inteligencia artificial y un ofrecimiento de inteligencia artificial verdaderamente vergonzoso para una compañía como la que ocupa su posición en el mercado. Si Apple no se pone las pilas pronto, Apple está en peligro, y en peligro verdadero de que su producto más importante y con el que hace la mayor cantidad de dinero desaparezca, que es el iPhone. Ahora, ¿podrá Apple mantener ese
Producto probablemente sí, pero la cosa es si va a continuar siendo el producto de la revolución anterior o si el iPhone puede evolucionar a convertirse en el producto de la siguiente revolución, lo cual en este momento no se ve. Que tendría que ser por algo muy dramático, que puede hacerlo, que tiene el talento ingenieril, que podría traer talento de fuera para verdaderamente hacer una aceleración verdaderamente fuerte de su programa de inteligencia artificial, es una posibilidad, pero en estos momentos lo que tiene Apple de inteligencia artificial es una vergüenza, ni siquiera vale la pena hablar de eso. Y por el otro lado tenemos a OpenAI, que tiene una posición muy importante en el mercado de software y que está tratando ahora junto con Johnny Ive de crear un dispositivo para la inteligencia artificial. Quizá pudiera tener una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente Johnny Ive es un visionario, Sam Altman tiene un producto que está siendo usado ya por miles de millones de personas, que es ChatGPT. Poner ChatGPT o poner los modelos de IA, no solo lo que tenemos hoy en día en ChatGPT, sino lo que viene en un futuro próximo dentro de un dispositivo revolucionario que no esté atado a lo que están atados los teléfonos actuales, pues es una posibilidad. Entonces, realmente se convierte en un jugador muy serio con esta compra OpenAI que está haciendo de la compañía de Johnny Ive y también contraerse a Johnny Ive y que Johnny Ive sea parte de ese esfuerzo dentro de OpenAI, porque realmente la compra de la compañía pues realmente está comprando a Johnny Ive y el talento de Johnny Ive y obviamente también algunos de los talentos top de Apple que Johnny se trajo a su compañía. Y el otro jugador obviamente es Google. Google en esta semana en I.O. nos mostró un performance verdaderamente espectacular. Está ya con muchas más herramientas, está realmente con muchos productos, tiene la oferta completa, es alguien que te puede dar desde los servicios de infraestructura, los servicios de nube, los modelos de inteligencia artificial, los modelos para desarrollar y las plataformas para desarrollar, te puede dar todo. Verdaderamente Google se ha puesto las pilas. Tiene un problema y un problema muy serio y es que dejó a OpenAI un año solo. Cuando Google estuvo con sus problemas, cuando trajo Bard y cuando tuvo una inteligencia artificial bastante mala, pues ahí estaba OpenAI creciendo. Y para muchas personas OpenAI y ChatGPT es el referente hoy en día, a tal grado que el uso de ChatGPT versus el uso de Gemini es muy, pero muy superior en número de usuarios mensuales. Así que bueno, la carrera está ahí, pero la lección para Apple de los fracasos de Intel es o Apple se pone las pilas o Apple no está en esta jugada. Y es la siguiente gran jugada de la industria. Y eso le puede costar no solamente el participar en el crecimiento de una industria que va a estar en mucho movida por el crecimiento de la inteligencia artificial, sino también le puede costar perder a su máquina de hacer dinero, que es el iPhone. Yo soy Ricardo Carreón, soy cofundador de Crea con IA.